buenas noches. Bienvenidos a De qué se habla a las 7, con los temas que son motivo de conversación entre los colombianos. Hoy el proceso de vacunación que avanza en Colombia y que ya superó el 1.800.000 dosis aplicadas en todo el territorio nacional, según información suministrada por el Ministerio de Salud. El otro tema que tiene que ver con la crisis humanitaria en el municipio de Arauquita, que en los últimos días ha presenciado el éxodo de miles de migrantes venezolanos que han sido desplazados por la violencia en su territorio. Y para finalizar, la polémica que ha generado en el país la aplicación del VAR en la Liga Colombiana, que tuvo su más reciente episodio en el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional el pasado sábado. Comenzamos. El Ministerio de Salud anunció en las últimas horas que se han aplicado más de 1.818.861 vacunas en todo el territorio nacional. Asimismo informó que se han puesto 194.296 segundas dosis. Esto lo que significa es que este es el número real de colombianos que han sido inmunizados por completo contra el COVID-19. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que han recibido más de 3 millones de vacunas y para el mes de abril esperan tener cerca de 7 millones de dosis más. Veamos lo que dijo el ministro. Hemos recibido 3.307.900 vacunas, asignadas 2.630.000, entregadas 2.216.000 y aplicadas 1.385.000. En el mes de abril tendremos 7.900.000 vacunas y con eso tendremos que incrementar de una manera muy importante la velocidad de vacunación para poder hacer frente a la pandemia. Bueno, y para hablar de los avances en este proceso que nos interesa a todos, nos acompañan Gerson Vermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, y el doctor Sigifredo Ospina, médico, microbiólogo y también epidemiólogo, y los saludamos a los dos. Muchas gracias por estar en De qué se habla a las 7. Señor Gerson, ¿cuál es la realidad del proceso de vacunación en nuestro país en este momento? ¿Qué tal? Bueno, un saludo José Fernando, un saludo Daniela, un saludo a todos los colombianos que nos escuchan. El proceso de vacunación va avanzando en un ejercicio muy equitativo donde hemos llegado a 1.091 municipios de todo Colombia y eso habla de equidad, no solo velocidad, porque todos quieren que cada día se vacunen más personas de primera dosis y por supuesto de esquemas completos, pero hay un elemento muy relevante, llegar a 1.091 municipios en Colombia, con las dificultades operativas, técnicas y logísticas que esto representa un gran avance para el Plan Nacional de Vacunación. En ese sentido, las 3.300.000 vacunas que efectivamente hemos recibido y donde, por supuesto, debemos reservar las segundas dosis, implica que hemos hecho una gran tarea porque mañana, más tardar pasado mañana, estaremos ya completando las primeras 2 millones de personas vacunadas, pero especialmente que lleguemos al primer 250.000 de personas ya con esquemas completos, segundas dosis. Y en ese sentido, creo que pues para el primer mes de vacunación, donde logramos aplicar el primer millón, hemos reducido la velocidad para lograr ese segundo millón a 13 a 14 días máximo, lo que quiere decir que la curva de aprendizaje ha sido interesante, importante, y el ejercicio que han hecho todos los territorios nos empieza a mostrar una capacidad de agilidad y velocidad en todo el proceso de vacunación. Doctor Ospina, la meta del gobierno es tener a 3 millones de colombianos vacunados para el 17 de abril. ¿Cuántas personas se necesitaría vacunar diariamente para cumplir con esa meta? Pero realmente para dar cumplimiento a la meta total de los 35 millones, para que nos acerquemos un poco más a la inmunidad de rebaño, debería estar por el orden de unos 250.000 personas por día. Sin embargo, pues como se acaba de mencionar,
realmente esto es fácil decirlo, pero operativamente tiene muchas dificultades, entre ellas la forma de aplicación de la vacuna, que debe ser de manera presencial con alguien que esté como vigilando el proceso para que sea totalmente transparente. Segundo, los tiempos de espera, tanto por las personas que están, digamos, en fila para la vacunación, como el tiempo de espera posterior. Las cadenas de frío que ya han sido mencionadas ampliamente, que también dificultan el proceso, eh, que son factores que realmente no hacen que esto sea fácil, pero como lo ha mencionado claramente el ministro en comunicaciones recientes, pues la idea es ir aumentando esta capacidad y como se acaba de mencionar, pues digamos que esto es un proceso también de aprendizaje e indudablemente pues aquellas áreas muy distantes de difícil acceso, tanto geográfico como por conflictos de orden público, también nos van a generar muchas dificultades. Sí, con ese tema que usted está hablando realmente es preocupante porque, Daniela y televidentes, digamos que el año pasado fue el contagio masivo en las ciudades capitales, pues son las que tienen los aeropuertos, etcétera, donde llegó prácticamente el virus y desde ahí comenzó a regarse. Por ejemplo, ahorita estamos en vísperas de la Semana Santa y muchos de los que viven en las ciudades van a ir al campo. Y se supone, y según lo que han dicho expertos, es que este año también se va a ver un incremento considerable en los campesinos de nuestro país. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para tratar de llegar? Entendemos la situación de nuestra geografía, entendemos la situación también de orden público en algunas zonas de nuestro territorio nacional, pero debemos en todo caso, como sea, llegarle a esa población. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional, doctor Gerson? Bueno, la estrategia para llegar a esa Colombia profunda es muy clara y está definida y estamos concertando y negociando con cada uno de los departamentos para que en la construcción del plan de acción modifiquen y nos determinen efectivamente dónde están esos municipios dispersos o esos municipios con orden público que le generan dificultades para la velocidad y para la aplicación. Y allí estamos estableciendo estrategias particulares con cada territorio porque lo más seguro es que en esos sectores fusionemos las etapas y garanticemos que vamos a llegar a toda la población priorizada en un solo momento, en un solo punto, en un solo momento de vacunación. Ojalá, y si toca esperar, es preferible lleguemos con la vacuna de una sola dosis, que es en este caso la de Janssen, para que podamos llegar de forma unificada en una sola estrategia masiva y que podamos vacunar a toda la población de esas zonas dispersas. Es el ejercicio que buscamos de equilibrio entre poder estar en una ciudad donde fácilmente puedo esperar mi etapa, mi grupo poblacional, a llegar a estos municipios muy dispersos donde es preferible llegar y vacunar a toda la población priorizada, pero que garanticemos efectivamente que se cubre todo el esquema completo. Así que sí tenemos estrategias diferenciales para poder llegar efectivamente a todo el territorio nacional. Doctor Ospina, ¿cómo hacer, cómo concientizar a las personas para que entiendan que existen muchas mentiras en torno a la vacunación, los daños a la salud, existen diferentes mitos y sobre todo noticias falsas? Claro, aquí hay dos aspectos que debemos considerar. El primero, pues son esos mitos relacionados con la vacunación, que las diferentes encuestas nos dicen que aproximadamente un 30% de las personas no se quisieran vacunar, pero realmente ya se ha repetido en reiteradas ocasiones que es una vacuna eficaz y segura y que lo que debemos trabajar intensamente es por derrumbar esos mitos que no son más que falsas noticias. Eh, y el otro aspecto muy importante que no debemos pasar por alto es que la llegada de la vacuna generó una falsa sensación de seguridad en la comunidad. Entonces ya llegó la vacuna, se acabó el problema. E incluso uno escucha personas que reciben la primera dosis y al día siguiente ya se están exponiendo bajo el argumento de que ya estoy vacunado. Entonces, independiente de que haya recibido las dos dosis y sobre todo después de recibir la primera dosis, pues hay que mantener las medidas de bioseguridad por múltiples razones que ya se han explicado de manera suficiente. Y quizás eso es lo que nos está llevando a que este ritmo de contagio esté tan acelerado y que probablemente vamos a tener más repercusiones en las próximas semanas. Entonces, fundamental mantener las normas de bioseguridad,
a pesar de la vacunación. Todos queremos que el ritmo de la vacunación avance muy rápidamente, pero de nuestra parte también tenemos que aportar ese comportamiento adecuado para evitar que el problema se agudice. Pues doctor Ospina, ya en unos minuticos quiero que nos ayude a despejar el tema de mitos y verdades alrededor de las vacunas en COVID-19, pero antes quiero mostrarles unos datos bastante importantes aquí en nuestro país, y este es el panorama actual de la llegada de biológicos al territorio nacional y de vacunación en Colombia. Así va la vacunación en Colombia. Nuestro país, por ejemplo, ha recibido 3,2 millones de dosis, siendo la primera Sinovac 2.500.000 dosis, el segundo lote de 400.000 de Pfizer, ese es otro lote de 117.000 de Pfizer a través del mecanismo de COVAX, y la tercera 244.800 de AstraZeneca, también a través del mecanismo COVAX a 28 de marzo. Se han aplicado más de 1.818.861 vacunas en todo el territorio nacional. 194.296 colombianos han sido inmunizados por completo. Bueno, yo quiero empezar a hacer este tema bastante pedagógico y didáctico, que ustedes nos ayuden muchísimo, sobre todo doctor Sigifredo Ospina, a despejar estas dudas. Mitos y verdades que uno se encuentra en las redes sociales y que también se encuentra hablando con amigos, con compañeros, etcétera, por teléfono, porque el distanciamiento social es importante. Después de vacunarme, ¿ya puedo reunirme con más personas y dejar de un lado el tapabocas? Doctor Ospina. Absolutamente no. Después de vacunados tenemos que seguir manteniendo las 3 medidas básicas fundamentales: el uso del tapabocas, la higiene de manos y el distanciamiento social. La razón para esto es que, si bien la vacuna presenta una muy buena protección frente a complicaciones y mortalidad, es probable que la persona pueda adquirir el virus y transmitirlo a otras personas. Y en segundo lugar, porque recordemos que hay una serie de variantes que ya están empezando a circular en diferentes partes del mundo y que no estamos absolutamente seguros de que la vacuna proteja contra esas variantes. Doctor Vermont, otra de los mitos o realidades que escucha uno en la calle: la inmunidad natural que genera la enfermedad COVID-19 es superior a la inmunidad que ofrece la vacuna. ¿Usted qué opina? Sí, hay estudios que efectivamente dicen que, y eso es uno de los lineamientos que hemos hecho, que si la persona recibe la primera dosis y entre la primera y la segunda dosis adquiere la enfermedad, sí, efectivamente esa inmunidad natural le refuerza efectivamente el esquema completo de su proceso de vacunación. O sea que sí es claro que la inmunidad natural que produce la enfermedad efectivamente genera parte del esquema de seguridad para el paciente. Bueno, muchísimas gracias a Gerson Vermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, y el doctor Sigifredo Ospina, médico microbiólogo y epidemiólogo, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Salimos a las calles para saber cuál es la percepción de los ciudadanos respecto al proceso de vacunación en el país. Esto fue lo que dijeron. Pues desafortunadamente somos un país que ha quedado muy corto en ese sentido, porque no hemos tenido las prioridades necesarias para realizar la vacunación. Muy bien, muy bien. Pues por las edades, porque empezaron por los 80, por los 70 y ahora creo que por los 60. Bueno, en este momento, o sea, la verdad no sé, porque uno mantiene trabajando y de pronto está un poco desinformado en la parte de la vacunación, ¿no? O sea, no estoy muy bien informado. Pues en Colombia creo que está como que un poquito retrasado, un poquito muy lento, no van las cosas como deberían de ser, van las cosas muy lentas. Para mi concepto, muy lento. Primero se demoraron mucho y es la hora que no han llamado para la segunda dosis. Pues no me parece que esté avanzando bien, porque Colombia debía de tener muchos más vacunados. Es una preocupación de todos indudablemente, y estaremos atentos al desarrollo de este proceso de vacunación en nuestro país, en nuestras ediciones de mediodía, fin de semana y también, por supuesto, en nuestra edición central. Hora de ir a la redacción de RTVC Noticias con la periodista Stephanie Valencia para saber qué historias preparan para esta emisión de hoy, la emisión central. Buenas noches, Stephanie, adelante.
Muy buenas noches. El orden público sin duda marca la agenda el día de hoy en nuestro país por cuenta de los desplazamientos forzados que se están presentando en diferentes regiones. El primero de ellos, y comenzamos hablando de Cauca, estamos hablando de casi 3.000 desplazados que se están presentando en este momento en Argelia por cuenta de enfrentamientos entre disidencias de las FARC y del ELN. Por otro lado, en Nariño también estamos hablando de cerca de 3.000 desplazados también por enfrentamientos que se están presentando con grupos guerrilleros. Y cerramos hablando de Arauquita, estamos hablando de casi 5.000 ciudadanos venezolanos que se encuentran en este momento albergados en este municipio precisamente por los ataques de la Guardia Bolivariana. Les tendremos todos los detalles en minutos. Continúen en estudio. Vamos a una pausa y cuando regresemos profundizaremos en el tema de las disidencias y cómo está afectando e impactando a los diferentes departamentos del país. Ya volvemos. Y continuamos en ¿De qué se habla a las 7? Hablamos del drama del desplazamiento de casi 4.000 ciudadanos del vecino país, aquí en Venezuela, que están escapando del territorio por enfrentamientos entre el ejército de ese país y un grupo de disidencias de las extintas FARC en la frontera. Los hechos que se vienen presentando desde el pasado fin de semana llevaron al departamento de Arauca a declarar la calamidad pública para poder ayudar a esta población vecina. Ya también el desplazamiento en varias zonas del país por la violencia están generando grupos como el ELN, disidencias de las FARC, aliadas a grupos de narcotraficantes que operan en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Este domingo se realizó un consejo de seguridad en Arauquita, en el que el gobierno nacional anunció ayuda humanitaria para cerca de 4.700 personas que vienen de Venezuela con el fin de cubrir sus necesidades en salud y alimentación. Además, fue anunciado el ingreso de recursos para inversión social en el departamento. Se priorizarán los esfuerzos en el centro poblado de Puerto Jordán, particularmente en la infraestructura del colegio, el puesto de salud, las vías, el saneamiento básico y los parques. Y una solicitud especial que elevamos hoy a la ministra de las TICs, la doctora Karen Audinem. Hay un reclamo muy importante de mejora de las telecomunicaciones y la conectividad en el departamento y por lo tanto se ha hecho un esfuerzo especial para que se mejore esa conectividad con unas inversiones y acciones que tomará el Ministerio de Telecomunicaciones, que contribuye particularmente a mejorar la seguridad. La alcaldía de la zona confirmó que en este momento están atendiendo a la población desplazada en 15 albergues y están recibiendo ayudas por parte de organizaciones humanitarias. También la Cancillería de Colombia solicitó ayuda a la comunidad internacional para atender la crisis humanitaria en la frontera, que actualmente se encuentra cerrada por la pandemia de COVID-19. Estos hechos añaden más tensión a la situación que se vive entre los dos países. En las últimas horas, Nicolás Maduro atacó al gobierno del presidente Iván Duque por la situación que se está viviendo en el estado de Apure y aseguró que los grupos armados con los que existe el conflicto cuentan con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos. Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia. Dicen que son grupos que fueron de la guerrilla de la FARC. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado en buena medida con el proceso de paz de Colombia. Pues estas declaraciones fueron rechazadas por parte del ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que en Colombia este tipo de grupos armados, abro comillas, no tendrán padrino que los proteja, cierro comillas. Y regresamos a esta hora a la sala de redacción con Camila Bradford. Camila, ¿qué pasa a esta hora en el mundo? Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Listo? Buenas noches. El tema principal de la agenda internacional es el inicio de uno de los juicios más importantes en la historia de Estados Unidos, el de Derek Chauvin, el hombre que el pasado 25 de mayo redujo contra el suelo a George Floyd durante 8 minutos y 46 segundos hasta que éste dejó de respirar. Este juicio es importante porque marca un hito en la lucha contra la brutalidad policial hacia la comunidad afroamericana de ese país. El desarrollo de esta información en la emisión central de RTVC Noticias. Gracias, Camila. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre la polémica del VAR.
Bueno, este tema sí que me gusta, bastante candente, ha estado este tema en nuestro país y en diferentes partes del mundo, hay que decirlo. ¿Y de qué se habla a las 7? Pues vamos a hablar del mundo del deporte. ¿De qué se trata la discusión sobre el sistema videoarbitraje o VAR, que ha generado además críticas entre hinchas y dirigentes del fútbol colombiano por las polémicas decisiones tomadas en partidos como el más reciente caso ocurrido en el clásico entre el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional, que tuvo lugar el pasado sábado 27 de marzo. En Colombia, el sistema VAR se estrenó el 1 de diciembre de 2019 en el partido entre Junior y América, que tuvo lugar en Barranquilla. Pero antes de entrar en funcionamiento, tuvo que sortear pruebas técnicas y de arbitraje para ser certificado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y la International Football Association Board. Sin embargo, en el último mes, varias han sido las críticas al sistema por faltas, cobros de penal y hasta expulsiones que han quedado en duda, según los críticos. La última polémica se presentó durante la fecha 15 de la Liga Betplay entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín, un partido que terminó sin goles y además puso en entredicho el funcionamiento de ese sistema tras una pelea entre los jugadores de ambos equipos, que terminó con un cabezazo de Alex Castro hacia Juan David Mosquera y detuvo el partido por más de 5 minutos mientras se esperaba que el sistema que se había caído regresara. Sin embargo, esto no sucedió y el partido se reanudó sin que el árbitro sancionara a Alex Castro. ¿Quién provocó la falta? Houston, tenemos problemas. Hoy nos acompaña Alejandro Pino, director de Publimetro Colombia, y Andrés Villegas, periodista deportivo de RTVC Noticias, para analizar el impacto del VAR en el fútbol. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué hay tanta inconformidad con el VAR? ¿Se puede o no se puede confiar con el VAR, Andrés? ¿Qué tal, José Fernando? Buenas noches, Daniela, buenas noches, y Alejandro, también nuestro invitado, buenas noches. A mí el VAR me encanta. A mí me encanta. Y a mí el VAR me gusta porque de verdad llegó para administrar justicia en el fútbol. ¿Qué es lo que no gusta del VAR? Que finalmente quien toma la decisión es el ser humano. Finalmente es el árbitro. Y el factor humano, pues está obviamente sometido a un margen de error amplio. Y por esa situación la tecnología funciona bien. Pero si la interpretación arbitral no es la correcta, pues obviamente no solamente hay que decir que el árbitro no está bien, sino que todo el mundo se queja de la tecnología. Cuando la tecnología está bien, el que está mal es el que toma la decisión. Alejandro, ¿y cuál es su opinión al respecto? ¿Le quita el picante al fútbol el VAR o al contrario es una gran herramienta? Pues primero que todo, Daniela, buenas noches, José Fernando y Andrés, un abrazo enorme. El problema con el VAR es, lo que está diciendo Andrés es cierto, pero vamos a especificarlo. El problema no es el VAR, el problema es el VAR en Colombia. En Colombia el VAR no está hecho para ser justo. Es que de entrada el VAR tendría que estar en todos los partidos y resulta que en Colombia solo está en 3 partidos por fecha. Eso ya implica que hay 6 partidos, porque acá solo tenemos 9 partidos por fecha, porque ya solamente tenemos 19 equipos. Hay una serie de partidos en los que no hay esa justicia de la que habla Andrés, pero aparte de eso es un VAR precario, y me explico. El VAR, no estoy pidiendo que tengamos el VAR de la Copa del Mundo con 33 cámaras dedicadas para la videoasistencia de los árbitros, no, pero es que en Colombia el VAR se hace con las mismas cámaras de la transmisión, es decir, se hace con 8 cámaras. Solamente en las ciudades grandes, Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, hay 3 cámaras, entre comillas, especiales para el árbitro. Entonces, ¿qué garantías te puede dar eso? Es decir, el árbitro, en últimas, y les saldría más barato tener un decodificador de la señal del canal oficial del fútbol colombiano y echarle reversa, porque en últimas lo están haciendo con las mismas cámaras. Entonces, en estos momentos, el VAR en Colombia no da garantías, no es un sistema eficiente para Colombia y además no es justo, solamente está en 3 partidos. Pero venga, Alejandro, se supone que una imagen vale más que 1000 palabras y esa sería la garantía mayor que puede tener el VAR. Digamos que sigue generando interpretaciones variadas dependiendo del árbitro que la ve, ¿cierto? Entonces, ¿ahí cómo hacer? Andrés. Sí, mire, José Fernando. Vamos, no, te escucho, Alejandro. Yo me les metí ahí. Aquí hay una vaina totalmente absurda, es que la combinación es la tormenta perfecta de peor imposible. Por un lado es un VAR precario, es un VAR con solamente 8 cámaras, es un VAR que no le ofrece garantías al árbitro,
porque el VAR en Colombia no le ofrece garantías al árbitro para que tengamos la justicia que uno espera de una asistencia tecnológica, porque pues ese es lo que dice Andrés es totalmente cierto. Uno espera, y yo también soy defensor del VAR en la medida en que uno espera que la tecnología ayude a que por fin tengamos justicia, que no dependa de un árbitro que puede estar comprometido o no, que puede que no tenga el ángulo, que puede que no tenga el físico. Acá el problema es, no tenemos la garantía tecnológica, no la tenemos, y al mismo tiempo tenemos un arbitraje realmente mediocre y deficiente, porque el arbitraje en Colombia no puede estar peor. Lo que pasó este fin de semana es altamente vergonzoso, que un árbitro como Mario Herrera, que fue el árbitro del clásico antioqueño, tenga que quedarse esperando 10 minutos a ver si alguien vuelve a prender el botoncito, a ver si vuelve la luz, porque eso es una payasada, de entrada es un papelón, pero que el árbitro no tenga el criterio de decir, momento, acá el que toma las decisiones soy yo. Nuestros árbitros se nos volvieron unos perezosos, nuestros árbitros se están confiando absolutamente en la tecnología, no, lo que diga el VAR, entonces es el escudo de protección, no es que fue el VAR. Y claro, el VAR como es imperfecto, entonces, perfecto, todos los muertos se los vamos a echar al VAR, y no puede ser así. El árbitro, y la esencia del VAR es esa, el VAR es una asistencia para el árbitro, el que toma la decisión final es el árbitro. No puede ser que el árbitro necesite, además un árbitro que está al lado de la jugada, necesite del VAR para poder expulsar a un jugador, cuando hay 4 ítems para usar el VAR, ¿sí? ¿Fue gol o no fue gol? ¿Fue penal o no fue penal? ¿Es expulsión o no es expulsión? Y no te confundas de jugador. Esas son las únicas 4 cosas para las que se debe usar el VAR. Y resulta que en Colombia el VAR se está usando para todo, ¿sí? Me da miedo pitar. Es el nuevo lema de los arbitrajes en Colombia. Deberían ponerlo acá en el pecho. Tengo pánico a pitar. Pero venga, sí, pero Andrés, yo quiero profundizar en ese tema del arbitraje, porque es que, vea, todos vimos ese cabezazo. Todos, menos el árbitro. ¿Le puede pasar? Pero no, porque es que entonces el VAR se daña y el árbitro decide continuar con el partido. Entonces, el tema es el VAR, o como lo decía Alejandro, es el arbitraje. Hay que aquí hacer todo un trabajo de capacitación, o qué es lo que toca hacer para que los árbitros se pongan las pilas y vuelvan a hacer. Porque es que además, si no tenemos VAR, ¿qué hacemos? O sea, cuando no existía el VAR, ¿qué se hacía? Lo voy a explicar inmediatamente. Cuando no había VAR, Fernando, Daniela y Alejo no me va a dejar mentir porque creo que somos viejitos en esto del fútbol. Había 4 árbitros, el central, los 2 líneas y el 4º asistente arbitral. Cuando ocurría una jugada de estas, el 4º árbitro llamaba al árbitro y le decía, ven, pasó esto. Y el árbitro iba y decía, ¿pasó esto? ¿Con cuál? Con aquel. Entonces iba y sacaba la tarjeta roja para usted, se va. No había necesidad de VAR. ¿Y ahora el cuarto que está comiendo chitos no está viendo las jugadas? Qué buena pregunta, José Fernando. Excelente pregunta. ¿Dónde está el cuarto? Porque tal como lo dice Alejandro, en lo que tiene toda la razón, todo el mundo se está lavando las manos y dice, problema del VAR. Problema del VAR, que el VAR resuelva. Yo me curo en salud. Y así no es. El que decide en la cancha es el árbitro. Y ellos están dándole toda la responsabilidad a la videoayuda. Pero venga, ¿este es un problema solamente en Colombia o ya otros países que han adoptado el VAR en sus ligas tienen el mismo inconveniente? Sí, definitivamente es un tema mundial. Recuerdo mucho un partido de Copa Libertadores cuando recién se estaba estrenando el VAR en Conmebol. Estaban jugando Lanús y River Plate y el árbitro era Wilmar Roldán, ¿sí? Desde ese partido, Marcelo Gallardo estaba dirigiendo a River Plate desde esa época. Nunca se les olvida ese nombre, porque la actuación arbitral con el VAR fue pésima, desastrosa, y fue más por la decisión del árbitro que por la tecnología, y eso que en ese momento apenas estaba arrancando. ¿Te acuerdas, Alejo? Claro que sí, Roldán dejó de pitar un penal, dejó de hacer una expulsión y su nombre se volvió una especie de mito negro en el fútbol argentino por eso. Pero la pregunta de José Fernando es muy buena porque las polémicas con el VAR se han dado en todas las ligas del mundo. Y ojo, en ligas que tienen transmisiones con muchísimas más cámaras. Por ejemplo, la Premier League está proponiendo que para la próxima temporada los fuera de línea sean decididos por el sistema, es decir, sean decididos por la inteligencia artificial que maneja las cámaras y no por las personas que están ahí sentadas, es decir, por los asistentes de VAR, porque recuerden que este sistema implica que hay 3 árbitros y hay unos técnicos sentados, que son los que estamos viendo aquí en las imágenes que me acompañan, y son los que deciden. No, la Premier ya está diciendo, la gente está cometiendo errores en la apreciación con el VAR, entonces dejemos que, le propusieron a la FIFA, déjennos que en la Premier League al menos los fueras de lugar los decida automáticamente el sistema. Si hay duda de fuera de lugar, pero entonces ahí está el punto, y es un punto bien particular. Obviamente serían fueras de lugar para jugadas de gol, pero entonces va a tomar las decisiones de todos los fueras de lugar porque, insisto, la FIFA en su reglamento dice 4 ítems.
gol o no gol, penal o no penal, expulsión o no expulsión, e identificación de los jugadores, porque pues puede que en una pelea el árbitro se confunda y expulse al que no es o amoneste al que no es. Ese es el cuarto ítem. Pero acá el problema en serio está en la tecnología está para ayudarnos, pero tiene que ser una tecnología óptima. En Colombia no lo es. Y aparte de eso, se necesita capacitación. Y la pregunta de Daniela que le hizo ahorita a Andrés es muy buena. ¿Qué pasa con el arbitraje en Colombia? El arbitraje en Colombia no se está capacitando. Los árbitros hace mucho tiempo no reciben capacitaciones y como no reciben capacitaciones, las únicas capacitaciones que se están dando son las del VAR. Y fíjense que eso repercute en nuestros árbitros a nivel internacional. Después de Wilmar Roldán, no tenemos ningún árbitro que figure en planes internacionales. Es más, el mejor rankeado de Colombia es Andrés Rojas. Andrés Rojas lleva 4 partidos consecutivos pitando mal, pero mal, y además embarrándola también con el VAR. Sí, ahí Andrés les puede dar los detalles. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos el único árbitro que tiene proyección internacional es el árbitro VAR, que se llama Nicolás Gallo. Y pues estamos en un problema terrible de burocracia con el arbitraje colombiano, y hay que decirlo, porque la verdad no tenemos capacitación, es decir, la entidad que administra el arbitraje en Colombia, que está en cabeza de un exárbitro que es Simer Machado, está supremamente mal. Y aparte de eso, Oscar Julián Ruiz, quien es árbitro, pues un árbitro muy reconocido por todos ustedes, él ya se retiró, pero él es instructor FIFA, es decir, es el personaje del arbitraje más importante en el mundo. Él y 4 más son los 4 personajes más importantes del arbitraje en el mundo. Y Oscar Julián, la verdad es que está cometiendo un montón de errores en la designación de los árbitros colombianos a nivel internacional, porque no hay capacitación acá y se están quemando los árbitros que van afuera. Entonces, obviamente, eso se ve más en la liga y lo vemos todas las fechas y lo estamos viendo casi que en todos los partidos. Bueno, pero espérenme un segundito, téngamela ahí, porque Alejandro, Andrés y José Fernando, yo los quiero invitar a que veamos qué dicen los ciudadanos en la calle, qué opinan al respecto del VAR. Veamos. Esa decisión la toman pues para mejorar el fútbol y aclarar ciertas jugadas. Yo creo que sí es muy interesante la apuesta aquí en Colombia. A veces el problema está en que el árbitro de pronto acomoda determinadas acciones y no tiene en cuenta el VAR. Entonces, así como en unos partidos sí se evidencia que funciona bien, hay otros que por el contrario uno pues se queda pensando que qué pasa. Sabiéndolo manejar, confío más en el VAR de las ligas europeas que en Colombia. De pronto falta un poco más de conocimiento en el tema de la tecnología de pronto de los árbitros. Debe funcionar siempre y cuando la tecnología esté acorde con los avances de la época, del momento. Venga, Villegas, a ver si entendí un poquito lo que nos dijo Pino. Y en resumen, quitemos a los árbitros y dejemos que la inteligencia artificial pues haga lo suyo, ¿o qué? Eso prácticamente va a ser el futuro, llegando ya casi. Del VAR, de la herramienta tecnológica, yo sí tendría digamos un bemol. Y es en el momento de definir si es fuera de juego o no, que eso ha sido pues absolutamente polémico en estos días dentro de nuestra liga y justamente en 3 partidos de Atlético Nacional, en el primero contra Junior, en el segundo contra Millonarios y en el tercero contra Independiente Medellín. Y es que hay un margen de error de centímetros, ¿sí? A la hora de trazar la línea hay un margen de error de 13 centímetros. Y hemos escuchado en los últimos partidos que hay fueras de juego por milímetros. Es imposible. Eso es imposible de determinarlo. Y mucho más cuando uno tiene un margen de error con la línea de 15 centímetros. Entonces, eso es lo único que yo digo, habría que mejorarlo de alguna forma y eso también se puede arreglar por algo que mencionaba Daniela, la International Football Association Board, ¿ya? La International Board, que diga, es fuera de juego porque hay por lo menos 1 metro de distancia. Por milímetros es bien difícil. Venga, pero Alejandro, la solución sí es, como han aquí planteado, el tema de la virtualidad y que dejemos todo digital, porque es que acordémonos que la tecnología también falla. Yo sé que los árbitros cometen sus errores, pero dejar todo en manos de la tecnología, ¿sí será tan buena idea? No, la máquina siempre tiene que ser manejada por un hombre. Es que un hombre o una mujer, por supuesto. Porque fíjense, en todos los deportes ya hay una videoasistencia y en todos los deportes funciona bien. Lo que pasa es que el fútbol fue el que más se demoró porque es el más ortodoxo de los deportes en aceptar esa videoasistencia. Pero deportes, el primo mayor del fútbol, que es el rugby, tiene videoasistencia hace muchísimo tiempo y funciona a la perfección, no se demora. En el tenis, ustedes lo han visto, que es el ojo de halcón,
que separa las dudas cuando las bolas van supremamente rápido, entonces si está dentro o no está dentro, etcétera, etcétera. Está en el fútbol americano, está en el béisbol, está en el baloncesto. La videoasistencia está absolutamente en todos los deportes. El problema con el fútbol ha sido la implementación. Por un lado, el choque con la tradición y por el otro lado, la parte tecnológica. Es que fíjense lo que dice Andrés, es muy curioso, de los errores recientes en los partidos que tiene Atlético Nacional. Por supuesto, Atlético Nacional no tiene la culpa, pero en el partido frente a Millonarios, que una jugada que define el partido es el 2-1 a favor de Atlético Nacional, es una jugada que muchos protestaron, era fuera de lugar, no era fuera de lugar. El VAR definió que no era fuera de lugar y que era un gol válido de Atlético Nacional, y resulta que poder defender ese punto, no sé si ustedes los vieron en redes sociales, muchísimos hinchas empezaron a hacer proyecciones con AutoCAD. Sí, entonces este es el campo, estas son las líneas, una proyección al infinito, esta línea demuestra, y cuando tú tienes que ir a aplicar un AutoCAD a un partido de fútbol es porque el VAR no funciona. ¿Sí? El VAR funciona si hay más cámaras. Es decir, la tecnología funciona si hay más cámaras. Por eso los grandes torneos nos ofrecen una multiplicidad de cámaras para evitar los errores, para reducir el error, porque yo creo que en la medida en que haya una persona al frente, siempre vamos a tener error, pero nos ofrecen más cámaras. Acá en Colombia solo tenemos 8, y solamente tenemos 8 y es muy difícil. Fíjense, este es un video de FIFA TV, esa es una cámara, si se fijan, esta es una cámara que uno nunca ve en una transmisión de fútbol. ¿Por qué? Porque no es una cámara televisiva, no se ve el arco, están marcadas las líneas. Esas cámaras no las tenemos en Colombia. Esa cámara del ejemplo de FIFA no las tenemos en las transmisiones de Colombia. Esa cámara, que es la que define un fuera de lugar, no la tenemos en el sistema de VAR en Colombia. Entonces, el sistema de VAR en Colombia va a partir, y perdónenme poner acá el ejemplo, mi nariz es el centro de la tribuna, en donde está la cámara que se pone siempre en occidental para marcar las dos áreas, entonces va con esa proyección. Entonces dependes de unas proyecciones imaginarias, no estás haciendo la visión real que haría una cámara desde ese ángulo. Entonces es muy difícil. Para Colombia es muy difícil. Necesitamos aumentar el número de cámaras para tener un VAR decente o eliminar este sistema. Bueno, soluciones: aumentar el número de cámaras, educar un poco mejor a nuestros árbitros, y además hay quienes proponen traer árbitros internacionales a la Liga Colombiana. ¿Ustedes qué opinan, Andrés? Que es lo mismo, José. Porque si vamos a traer un árbitro como Lunati, el argentino Pablo Lunati, que hace unas semanas dijo que nuestro fútbol era de la B, que era de la B de Argentina, yo creo que pues tiempo sobra, podemos tener quizá mejores árbitros acá. Lo que hay que hacer con el arbitraje es profesionalizarlo, porque como ustedes lo sabrán, los árbitros no se dedican exclusivamente a capacitarse y a trabajar de árbitros, sino que tienen que tener otra actividad. Por esa razón es que ellos no son profesionales. Y en los otros países sí son profesionales. En muchos países sí. Las federaciones, digamos, lo apoyan con un salario. Correcto. No tienen que dedicarse a otra cosa. No tienen que dedicarse a otra cosa. En otros países, sí. En el nuestro sí. En el nuestro tienen que hacer alguna otra actividad para poderse mantener. Los árbitros llegan con un día de anticipación al sitio donde tienen que dirigir, con unos viáticos, y les pagan por prestación de servicios. Es una cosa así, ¿ya? Entonces, esto hay que profesionalizarlo. Traer a alguien de afuera, me parece que tiempo sobra. Desde que los colombianos estemos bien capacitados, podemos dirigir nosotros. Alejandro, ¿cómo se toman las decisiones aquí, digámoslo un poco, desde el desconocimiento para elegir el árbitro que va a pitar el partido? Porque uno se da cuenta que en un mundial, pues, un árbitro colombiano no pita el partido, o del otro país. Entonces, aquí, ¿cómo funciona ese tema ya a nivel local, a nivel nacional? Bueno, hay una entidad que se llama la Comisión Arbitral, que hace parte de la Federación Colombiana de Fútbol, que es la que determina los árbitros de los partidos de primera y de segunda división. Elige los cuartetos, ¿sí? Es decir, el árbitro principal, los dos asistentes de línea y el cuarto árbitro, que ya no sirve para nada, como bien explicaba ahorita Andrés. Hay un principio básico, y es que no se pone un árbitro de esa región si hay un equipo de esa región. Me explico, no van a poner a un árbitro del Atlántico en un partido del Junior, no van a poner un árbitro antioqueño en un partido del Medellín, a menos que se enfrenten dos equipos antioqueños. Por ejemplo, Wilmar Roldán, que ustedes lo mencionaban ahora, es antioqueño, él ha pitado varios clásicos antioqueños. ¿Por qué? Porque es antioqueño pitando entre antioqueños. Lo mismo pasaría con un bogotano, por ejemplo, Andrés Rojas podría pitar un partido entre Millonarios y Santa Fe, o entre Millonarios y Equidad, o entre Santa Fe y el Bogotá Fútbol Club. Pero el principio básico es que no sean de la misma región.
eso es bastante curioso, ¿sí? Porque pues se parte del hecho de que si es de la misma región, entonces a lo mejor es hincha de, y se olvida que perfectamente, pues lo hemos visto, o sea, hay colombianos hinchas del Real Madrid, del Bayern Múnich y del Everton, perfectamente alguien que sea de Cali puede ser hincha de Santa Fe, o alguien que sea de Barranquilla puede ser hincha de Atlético Nacional, eso no tiene nada que ver. Hay muchos hinchas americanos, caleños, etcétera. Tal cual, exactamente, pero el principio básicamente es regional. Ahora, la que pasen comisión por arbitral... polígrafo, ¿no? ¿Polígrafo puede ser? No, pero fíjese, ¿Qué opina Andrés? Esa propuesta la hicieron hace muchísimos años cuando los dineros oscuros del narcotráfico estaban muy visibles en el fútbol y querían poner polígrafo y eso hubo protestas y finalmente obviamente no se dio. Eso es por la ortodoxia del fútbol que no se hizo. Por la ortodoxia, ¿cierto? Exactamente. Por la ortodoxia. Tal cual. Tal cual, no. Tal cual. Imagínate, pero es la que el situación VAR... es muy particular. Sí, Alejo. Porque para traer árbitros de afuera, como bien plantea Andrés, es un impedimento, porque total hay que pagarles. Es decir, es que el gran problema acá es que no hay profesionalización, como bien explicaba Villegas. No tenemos árbitros profesionales, acá nuestros árbitros son odontólogos, concejales, vendedores, de todo tipo. Venga, entonces, Pero la Liga Colombiana es que gana tan poco que no tiene para pagarle a los árbitros y sostener un equipo arbitral, digamos, profesional, ¿o qué? No está implementado históricamente. Y esa palabra... ¿Se ahorran que dijo, esa platica o qué? No es que se la ahorren, sino que es diferente si uno paga por un servicio a que si tiene una nómina. Entonces, en ese orden de ideas es mucho más fácil pagar por el servicio. Pero en eso de la ortodoxia, y me parece que la palabra clave aquí, si usted le pregunta a los antiguos del fútbol, dicen que no les gusta el VAR. ¿Por qué? Porque el VAR revela, ¿sí? El VAR descubre. Le quita picante al juego. No, pero es que espérese, lo que estábamos hablando antes, de hecho, ahorita pues en la claro, pausa, porque... es dependiendo de quién, es decir, ¿pero qué es picante, Daniela? La picardía, el engaño. No acabo de hablar del VAR. Bueno, no, ahí tienes razón, no, el engaño no, es simplemente que de pronto los árbitros a veces no se dan cuenta de lo que pasa y entonces eso hace de alguna manera beneficia dinámico el juego, beneficia a unos ¿Y quién va a pelear? Pues obviamente el que está en desventaja. Entonces ahí es la situación, esa ortodoxia la doble moral impide polígrafo y no le gusta el VAR. ¿Y por qué no le gusta el VAR? Porque el VAR te descubre. El VAR te pone luces en lo que no tienes bueno. Entonces, venga, pero usted dijo que el VAR sí. Entonces, a mí me encanta. Para concluir este tema, Villegas, ¿quitamos el VAR de la Liga Colombiana o lo dejamos así como está? O lo perfeccionamos, porque esa es otra opción. También, bueno, la tercera vía, buenísimo. Me quedo con la de Daniela, que lo perfeccionemos. ¿Sabes por qué? Villegas es equipo Porque este año no íbamos a tener VAR en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano por temas económicos, pero por temas contractuales prácticamente se obligó a que la Liga tenga VAR. ¿Ya? Entonces no lo íbamos a tener. Para mí es mejor perfeccionarlo. Bueno, ya seguimos con este tema. No, un momento, es que vamos a ir a una pausa y ya regresamos porque este tema está muy bueno. Yo sé que Alejandro, Andrés, José Fernando también tienen mucho que decir. Ya regresamos, no se desconecten de aquí, de qué se habla a las 7. Gracias por seguir en De qué se habla a las 7 y esto había quedado en punta. Quiero preguntarle a Alejandro Pino, director de Publimetro Colombia, quiero preguntarle a usted, ¿quitaría el VAR o no de la Liga Colombiana de Fútbol? El VAR actual es absolutamente inviable. Solo con 3 partidos, solo con 8 cámaras, ese VAR no puede seguir. Necesitamos un VAR en todos los partidos y necesitamos más cámaras. Es decir, no puede ser que solamente tengan garantías las ciudades grandes, y garantías me refiero a que tienen 3 cámaras nada más. Lo que no da garantías es el mínimo básico que les autorizó la FIFA, cuando la verdad es que el mínimo internacional son 14 cámaras. Pero pues nuestro fútbol es de 8. Pero necesitamos un fútbol de 14 cámaras, necesitamos un fútbol con garantías de VAR para todos los partidos y para todos los equipos. Este que tenemos actualmente no sirve. Andrés, hemos hablado de que ese VAR no. Pero entonces, ¿cómo hacemos para tener el VAR que queremos? ¿O cómo hacemos para tener los árbitros que queremos en el fútbol colombiano? Es que póngale 14 cámaras, entonces ahí ¿cuál va a ser el problema? Sí, es que siempre va a haber un problema. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería esa estrategia o esa estrategia en el mundo ideal que nos permitiría tener un mejor fútbol, un mejor VAR y unos mejores árbitros? La capacitación arbitral, porque a partir de ahí comenzamos esta charla. Y es que de verdad el arbitraje en este momento es vergonzoso porque no toma decisiones. Imagínense usted un juez
que no tome una decisión acerca de si alguien es culpable o inocente, sino que dice, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? No, miremos al VAR. No, un juez de la República, te digo, un juez de juzgado en Palo Quemado. ¿A quién le va a dar la responsabilidad? Él es el que tiene que decidir si una persona es culpable o inocente. Y en el caso del arbitraje, necesitamos que ellos estén mejor capacitados para que ellos tomen la mejor decisión. Y si se van a equivocar, pues se equivocaron, porque también pasa que se puedan equivocar, pero que sean ellos los que toman la decisión y no se laven las manos. Venga, Alejandro, las mujeres siempre nos resuelven mucho las situaciones. ¿No sería bueno darle cabida a las mujeres en el arbitraje para la Liga Profesional Colombiana y que pite los partidos de los hombres también? ¿De la Liga masculina? Ese es un maravilloso punto el que usted plantea, porque la verdad es que la Liga Colombiana está en mora de tener más árbitras, pues no profesionales, todos deberían ser profesionales, pero más árbitras de nivel profesional, porque la verdad es que hay muchas mujeres que han tratado de darse la pelea de enfrentarse con un sistema que es misógino y un sistema en el que siempre se les está rechazando. Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado? Que los torneos femeninos a nivel continental y a nivel mundial se han disparado. Acaba de terminar la Copa Libertadores femenina, por ejemplo, en la que el arbitraje fue muy malo, además, sin VAR y muy malo, pero tenemos Copa Libertadores, tenemos Copa América, tenemos mundiales femeninos en diferentes categorías y por supuesto la FIFA le da prelación a las mujeres árbitros. Entonces, ¿qué hace Colombia? Trata de preparar a algunas mujeres para ir a eso, pero necesitamos más, ¿sí? Muchas personas del fútbol han considerado que las mujeres podrían ser mejores árbitros que los hombres, porque van a tener más justicia, van a ser menos intimidables, los hombres van a respetarlas más que con los hombres. Es decir, Andrés lo sabe porque Andrés estuvo en una cancha. Es inevitable ir al careo con el árbitro en muchas situaciones de calentura, de la cabeza caliente, van, pechean al árbitro y demás. Eso no se lo van a hacer a una árbitra. Claro. Ese tipo de cosas no pasan a una árbitra porque además hay sanción social. Recuerdo lo que pasó hace poco con Llegan el Kun Agüero, orden. con el Manchester City, que le quiso dar una palmadita en la espalda a una jueza en un partido en Inglaterra y se armó un escándalo tremendo porque es mujer y la tienes que respetar, no la tocas, punto. Entonces, estamos en mora, necesitamos más mujeres árbitras. Daniela, pero muchísimas más. ¿qué tal la solución que le estamos dando? A mí me ¿Usted qué le parece maravillosa esa solución que usted acaba de dar, José Fernando, porque sí creo que las mujeres en el fútbol son fundamentales, así como los hombres, y tienen mucho talento y que se está desperdiciando. Incluso como lo decía Alejandro, pues en el mismo fútbol femenino no se les da el valor y yo creo que ese respeto y esa posición que se merecen, que tienen además un gran talento en el fútbol. Venga, Un Andrés, detalle. sí, cuénteme. Para continuar con el tema de Alejandro, es que estamos tan en mora, que apenas el día 26 de febrero de 2021 tuvimos la primera cuarteta arbitral en un partido masculino y fue en la B. Jugaron Barranquilla contra Huila y la cuarteta fue conformada por María Daza, Mari Blanco, Natalia Arteaga y Vanessa Ceballos. Apenas hasta el 26 de febrero de 2021 estamos en mora. Pero venga, yo no sé si estamos soñando, si esta solución que puse en la mesa sea la ideal, pero si los hombres, que son, digamos, por tradición los árbitros en nuestro país, no están bien preparados, ¿tenemos mujeres para ponerlas a pitar? Pero es que en este justamente, momento? y permítame que lo interrumpa ahí, José Fernando, que me faltó decir ahorita, yo creo que tenemos que también salirnos del tema de que, no, es que porque son mujeres y son hombres. Es la capacidad. Yo es que creo que las mujeres pero yo tenemos no me refiero mucho a eso. talento No, también. yo no me refiero a eso. Yo me refiero tenemos en este momento mujeres que ya se han capacitado, disponibles para comenzar a pitar. A eso me refiero. Ya, okay. Por supuesto, pues hice la propuesta. Claro que sí, llegan a poner orden, pero ¿tenemos en este momento la cantidad de mujeres necesarias para la Liga Colombiana? La cantidad no. La cantidad no. La calidad sí. Pero sí, María sí. Daza ya se capacitó y ya pudo dirigir un partido dentro de la primera B de caballeros. Y estoy con Daniela. No es porque sean damas. Que es cierto lo que dice Alejo. Yo me acuerdo, cuando a mí me tocó cancha, cuando a mí me tocó, yo me imaginaba de pronto tener una mujer al frente y no. No. O sea, profe, porque así les dicen los jugadores a los árbitros. Profe, esto, profe, aquello. Sí, con mucho respeto y con mucho tacto por lo que bien dicen ustedes, una sanción social. Pero para dirigir, no importa que sea caballero o que sea dama, tiene que estar bien preparado y bien capacitado. Alejandro, ¿qué opina? Es que el problema es ese, no hay capacitación. Ese es el gran problema. Es que, claro, estamos aquí soñando, ¿no? Y qué bien que nos demos la licencia de soñar. No, y es un sueño lindo, es un sueño lindo. La verdad es que deberíamos tener muchas más mujeres
pero en general se les han cerrado las puertas como a las mujeres en el fútbol porque hay pocos espacios. Y pues acá el punto es, más allá de que sean árbitros o árbitras, el punto es que el arbitraje en Colombia está en un momento de crisis, creo que es histórico. La falta de capacitación, la falta de preparación, todos los problemas administrativos que hay son muy, muy fuertes. Y además hay demasiados escándalos que no salen a la luz porque a los propios árbitros les da miedo hablar de ello. Sí, tienen miedo porque hablar de ello implica que no te vuelven a nombrar para un partido internacional, que no te vuelven a nombrar para partidos locales, que te sacan del arbitraje porque pues puede que no sean empleados, esto no es profesional, pero los anulan totalmente del arbitraje cuando han tratado de revelar escándalos y demás. Hay todo tipo de historias oscuras que tienen que ver con acoso, que tienen que ver con intereses, que tienen que ver con apuestas, y la verdad es que cuando uno quiere entrevistarlos, quiere contar la historia, quiere hacer la denuncia, los árbitros llegan hasta ahí. Y las árbitras también, como, no. Hasta acá porque se me complica la carrera. Y es como, es durísimo. Venga, Andrés, ¿qué efectos puede tener si esto continúa en el fútbol profesional colombiano en la hinchada esta situación? Pues a mí me parece que ya hay un punto hoy en día de cansancio. De cansancio, porque si cada semana estamos hablando el VAR, y no qué bonita jugada, qué lindo gol, o mira qué partido tan bueno tuvimos, pues eso llega a un punto de cansancio. Y el cansancio del hincha va a derivar en una mayor baja en la calidad del espectáculo y en alejar la gente del fútbol. En las boletas. Entonces es importantísimo, la boletería. Importantísimo que esto llegue a una solución pronta para que la gente no se aburra de la mina de oro. Pero ¿será que sí se genera, será que si la gente sí se aburre del fútbol? Porque yo creo que pues ese es como el deporte estrella y más aquí en Colombia. Claramente se va a cansar, pero sí se aleja. A ver, Alejandro. Daniela, lo que dice Andrés es totalmente cierto. Yo nunca había sentido una liga colombiana tan distante de los hinchas como la de este año. Primero que todo porque hay partidos todo el tiempo. Ya no está la expectativa, el morbo de miércoles, este domingo juega mi equipo, estoy pendiente. No, porque la gente ya no sabe cuándo juega. Aparte de eso, por los horarios. La semana pasada tuvimos un partido que perfectamente podría haber sido el clásico de la fecha entre Medellín y América y lo pusieron a las 3 de la tarde a competir con las eliminatorias de Europa. Entonces uno tenía en un canal Francia frente a Ucrania y en el otro Francia, el campeón del mundo, o sea, un partidazo. Y al otro lado tienes al Medellín contra América con nuestro nivel y nuestro VAR. Entonces uno como que dice, el fútbol colombiano está alejando a los hinchas, está teniendo unos problemas de mercadeo, más allá del VAR y de todos los errores, que eso obviamente contribuye, están teniendo unos problemas de mercadeo terribles. Y aquí el problema es que, sí, Daniela, el fútbol es pasión, pero es que cuando el fútbol no es pasión, es un programa de televisión. Y cuando el fútbol se vuelve solo un programa de televisión, tú buscas el mejor programa de televisión. Y la oferta es enorme. Y eso ha pasado en los últimos años. Por eso es que cada vez tenemos más niños que son hinchas del Barcelona, del Real Madrid, del Inter de Milán, del Liverpool, del Bayern, porque ven un espectáculo que nuestras canchas no ven. Ven unos escenarios perfectos, unas transmisiones maravillosas. En nuestras canchas ya no los ven. Entonces, pregúntenle a un niño de 10, 12 años. Un niño de 10, 12 años se sabe la nómina entera del Everton porque ahí está James. Y pregúntenle, bueno, ¿cómo se llama el lateral derecho de Santa Fe? Sí, se vuelve, o sea, esto pues, a ver, es un negocio, número uno, es show, por supuesto, y atrae, y por eso tanto el tema de incremento en la publicidad de sus jugadores, etcétera. Pero entonces, ¿cuál es el compromiso también? Porque ya hablamos de la hinchada, ya hablamos de los árbitros, en fin, pero ¿cuál es el compromiso que debe tener el jugador también de la Liga Profesional Colombiana? Hablando de lo que nos está comentando Alejandro, y es el tema del nivel, pues yo también pues, no, lo cambio. Ya, no hay buen VAR, no hay buen árbitro, la hinchada se va. Qué buena pregunta, José, y la respuesta es profesionalismo. Los jugadores de fútbol tienen que convertirse en verdaderos profesionales, ¿sí? ¿Y a qué voy? No es el tema aquel de que no se cuida o que el entrenamiento invisible o demás, no, es que en la cancha no se tire, en la cancha no simule, ¿sí? En la cancha no golpee al rival, un cabezazo, no. Eso hace parte también del profesionalismo. Eso también hace parte de uno ser un jugador profesional, ¿sí? Correcto, de élite, ¿ya? No simular para engañar, porque... Pero eso pasa en el fútbol mundial. Eso iba a decir, eso pasa en el fútbol mundial. Son actores profesionales, todos los que ¿Los alemanes los ves en eso?
A los alemanes es difícil verlos en eso. Sí, sí, es cierto. Sí. Los alemanes, Sí. Es cultural, ¿cierto? Sí, es cultural. Bueno, entonces hay una serie de factores, correcto, hay una serie de factores que hacen que los alemanes sean ultra profesionales y los latinoamericanos no. ¿Ves? Entonces, y por eso el espectáculo de ellos es lo que es. Y es que en última, fíjese lo que me acaba de decir, claro, a los alemanes quizá no, pues por supuesto que juegan para ganar, pero a veces con esas mañitas pues terminamos ganando los latinoamericanos, cosa que no está bien, y por eso se supone que viene el VAR a controlar ese tipo de situaciones y es lo que no está pasando tampoco en nuestro país. ¿Sabes cuál es la picardía que yo acepto dentro del fútbol y que la tenemos los latinoamericanos? Una gambeta, ¿sí? Sacarse 1 y 2 jugadores, ¿sí? Hacer un taquito, ¿sí? Hacer ese tipo de jugadas, una rabona. Esa es la picardía que yo personalmente le pido a los jugadores con los cuales comparto. Hace esto, hace aquello, hace esto, que eso es bonito. ¿Por qué tenés que ir a pisarle la canilla al otro? ¿Por qué? Cuando está en el piso, como le pasó a Villa ayer en Argentina, el jugador de Independiente Insaurralde lo vio en el piso y lo pisó. ¿Por qué? Porque eso es picardía y entonces yo lo saco del partido y yo saco ventaja. Pero los mismos entrenadores no meten a este tipo de jugadores para solucionar algunas cositas, porque también, o sea, esas son fichas que tiene el entrenador, ¿no? La bilardiana. ¿Ah? O la que teníamos con nuestro entrenador muy querido por mí, Fernando Pecoso Castro, de que le prendió a Bilardo de echarle sal a los jugadores en los ojos. Eso no es deporte. Pero mire, ya para concluir el tema, yo creo que en ese fútbol internacional también pasan esas fallas. Volvemos a lo que estamos hablando del VAR y del arbitraje. Son los árbitros los que saben tomar las decisiones y parar esas fallas en su momento. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a ustedes dos por acompañarnos hoy en De Qué se habla a las 7. Fue una conversación maravillosa, ¿o no, José Fernando? Gran ilustración. Gran ilustración sobre lo que está pasando y bueno, les queda la duda a ustedes de si VAR sí, VAR no, o si esto es un tema de mejorar el arbitraje en nuestro país. Gracias y nosotros ahora vamos a la sala de redacción de RTVC Noticias con Jairo Patiño, jefe de información. Jairo, buenas noches. Compañeros, ¿de qué se habla a las 7? Buenas noches, los saludo por supuesto desde la redacción de nuestro noticiero, donde preparamos a esta hora y le damos los últimos toques a la emisión central. Bueno, les voy a contar rápidamente qué temas vamos a tener hoy en desarrollo informativo en nuestro noticiero. Vamos a hablar por supuesto de desplazamiento en Colombia, porque ocurren situaciones que preocupan en 3 regiones, 3 departamentos, Nariño, Cauca y Arauca. ¿Qué está pasando allí con las personas que han tenido que salir de sus territorios por distintas razones, desde un bombardeo internacional hasta choques y combates entre disidencias de las FARC, ELN, bandas narcotraficantes? En fin, es complejo el panorama humanitario en Colombia en este momento y vamos por supuesto a tener las respuestas del gobierno, de las autoridades locales y la voz de los afectados por esta dolorosa situación. También vamos a hablar por supuesto de temas de Bogotá. Nos interesa mucho Bogotá en nuestros distintos momentos informativos. Hemos preparado un informe especial acerca del Bronx. Estamos a semanas de que se cumplan 5 años de la intervención del distrito y de distintas autoridades en esta zona y es interesante ver qué pasó con las iniciativas artísticas que había allí en marcha, en qué quedaron, cómo están esos artistas, qué es lo que están creando. Además, por supuesto, qué ha pasado con la criminalidad en el centro de Bogotá. Esos informes que son, por supuesto, extensos, de largo aliento, los vamos a estar viendo a lo largo de la semana. Hoy vamos a arrancar viendo algo del arte y, por supuesto, también revisando distintas imágenes y distintos momentos en nuestro impresionante sistema de pantallas sobre el tema del Bronx. Y finalmente hablamos hoy, por supuesto, de Antonio Caro. El arte colombiano está de luto porque se murió una de las figuras más representativas del arte conceptual en Colombia. Y por supuesto, Laura Galindo y el equipo de la sección cultural nos va a estar contando la importancia de este artista, la importancia de su obra y vamos a tener un invitado en directo que también nos va a explicar un poco por qué Antonio definitivamente partió en dos, fue un parteaguas sin duda en la historia del arte colombiano. Esto es por ahora lo que les tenía, lo que les tengo y estamos aquí preparando. Me voy ya inmediatamente a terminar los últimos toques del noticiero de nuestra emisión central en RTVC Noticia. Estamos, recuerden ustedes, conectados 24/7 y por ahora me despido. Sigan ustedes que tienen mucho más allá en el set de Que se habla a las 7. Jairo, muchísimas gracias. Pues a continuación, información de Colombia y sus regiones, también del mundo, arte, cultura, etcétera, en nuestra edición central. Y nosotros terminamos por hoy. Nos vemos mañana en De Qué se habla a las 7 con hechos, datos y personajes que nos hacen hablar. Feliz noche. Chao.